Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a este espacio de Martín Noticias. Mi nombre es Mario Pentón. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Nos acompaña Emilio Morales, el director de Cuba Siglo XXI, un think tank que se dedica a analizar, entre otras cosas, el conglomerado militar cubano, GAESA. Y este conglomerado militar, según muchos expertos que he estado conversando con ellos a lo largo de este día, es uno de los principales beneficiados de las últimas medidas de la administración Biden hacia el régimen cubano. Emilio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Un placer. Bueno, la administración Biden no solamente sacó ayer a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino que además eliminó esta lista que ustedes están viendo aquí, la lista de entidades y subentidades asociadas con el régimen cubano y que había sido publicada por la administración del presidente Donald Trump, la primera administración del presidente Donald Trump. Entre esa lista está el MINFAR, el MININ, CIMEX, GAESA, Gaviota, etcétera, y una serie de hoteles y una serie de negocios relacionados con los militares cubanos. ¿Qué significa concretamente, Emilio, el borrar esta lista y cómo beneficia eso al régimen cubano? Bueno, primero que todo hay que decir que esta medida no me sorprende, pero sí es repugnante. Sobre todo en el contexto en que se produce, ¿no? Hay que recordar que la administración Biden, desde su campaña presidencial, antes de asumir la administración en el 2020, había prometido una especie de hielo 2.0, el cual se vio interrumpido a raíz de los sucesos del 11 de julio del 2021, cuando, como tú sabes, cientos de miles de personas en Cuba se lanzaron a las calles a pedir libertad y que fueron brutalmente reprimidas, de los cuales más de 1.000 hoy están en las cárceles cubanas, 4 años después o 3 años después. Entonces, a raíz de esos sucesos, la relación entre Cuba y Estados Unidos estuvo, digamos, enmarcada en una negociación que nunca se dio y que siempre fue una exigencia de la administración Biden, liberar a los presos políticos para poder suavizar las sanciones o eliminarlas. Y da la casualidad que esto sucede 6 días antes de terminar la administración Biden. ¿Por qué sucede ahora? Bueno, bajo mi punto de vista, creo que sucede ahora porque el régimen cubano nunca estuvo dispuesto a negociar la liberación de los presos, salvo una situación coyuntural de una tremenda envergadura como la que tienen hoy, que es que no tienen dinero, su matriz energética está colapsada, el país está quebrado y el régimen está a punto de quebrarse, como políticamente, porque ya económicamente está quebrado. Entonces, era una cuestión de tiempo esperar la caída del régimen con todo lo que ha pasado en los últimos 3 años y en la situación paupérrima en la que se encuentra la economía cubana y toda la ola migratoria que ha sacado del país a más de 1 millón de personas y el nivel de pobreza en que viven la gente. Más del 90% de la población cubana vive en un nivel de pobreza prácticamente extremo. Entonces, esta medida que toma la administración Biden en realidad no está dirigida a empoderar al pueblo cubano, ni a devolverle su libertad, ni mucho menos. Lo que han hecho es empoderar de nuevamente a GAESA, que es el monopolio a través del cual la familia Castro y sus allegados se roban las riquezas del país, como se ha venido demostrando durante todo este tiempo en un sinnúmero de investigaciones que se han salido públicas y que se ha demostrado con números y con hechos cómo funciona esta maquinaria de robarse las riquezas del país. Entonces, sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo también es otra medida fallida, otra medida que no se explica, porque Cuba sigue contribuyendo al tema del terrorismo. Cuba ha enviado mercenarios a Rusia a la guerra genocida en Ucrania. Sigue teniendo relaciones con los movimientos de guerrilleros estos narcocolombianos. Tiene tremenda injerencia en Venezuela. Es parte de todo este mecanismo de mantener a Maduro en el poder. Apoya al grupo Hamas,
a Hezbollah, como lo ha dicho públicamente, a Irán, y siempre ha estado en la componenda de cómo hacerle la vida imposible al, como ellos llaman, al imperialismo norteamericano. O son unos tontos, miopes, políticamente miopes, o son unos conspiradores. Es una interrogante que yo me hago y que la nueva administración Trump debería hacerse, porque no tiene ni pie ni cabeza esta medida que han tomado. Y es el mismo equipo que embarcó al pueblo venezolano en esas elecciones fraudulentas en Venezuela, la cual planificó con una mesa de negociaciones débil y entregándole bonanzas a Maduro de una manera casi, no sé ni cómo describirla, genuflexa, yo diría, y que al final ha derivado en que el hombre ha tomado de nuevo las riendas, se ha reelegido él mismo como presidente, ha dado un golpe de Estado y no ha respetado el voto popular en las urnas. Entonces, y para el cual Estados Unidos, este famoso grupo de asesores, no tenía un plan B. Entonces, esta es la misma, es el mismo perro con diferentes collares y en la práctica le da los poderes, le retorna a Gaesa su poder económico al abrirle las puertas a los Estados Unidos. Tú puedes hacer negocio con cualquier empresa norteamericana, de remesa, de lo que sea, no te vamos a perseguir. Ahora bien, hay que ver en la práctica cómo va a funcionar esto. Yo creo que esto toma un tiempo para volver a restablecer. No creo que ninguna empresa norteamericana vaya a hacer negocios con ellos de momento. Esto es muy preliminar. Y además, dentro de 6 días, Donald Trump va a tomar posesión del cargo en la Casa Blanca. Entonces hay que ver cuál es la política de Trump, que no ha dicho nada al respecto en este momento a esta medida, ni tampoco hoy es el día de la confirmación de Marco Rubio. Tampoco ha hecho declaraciones, no creo que las vaya a hacer hasta tanto no esté en el cargo. Por lo tanto, yo creo que sería especulativo ahora decir algo que en la práctica después no se pueda comprobar. Entonces, yo creo que es prudente esperar los próximos días a ver cómo reacciona el gobierno de Estados Unidos y cuál es la política que va a establecer el Departamento de Estado y Donald Trump con respecto a Cuba, a Venezuela y en general a América Latina. De momento luce como que es una alfombra roja, o luce no, es una alfombra roja que le ha tirado la administración Biden sin ningún tipo de justificación, porque en realidad los presos políticos son rehenes del gobierno. Eso es un problema interno del gobierno. Ninguna potencia extranjera tiene que venir a mediar para liberar a los presos políticos. Los presos políticos tienen que ser liberados porque realmente no hay razón para que esas personas estén presas. Sí, eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno cubano de cara a su pueblo, no porque venga una potencia extranjera a decir que sí, vamos a hacer negocio, libérame a los presos políticos. No, es importante con este tema de los presos políticos. Primero, evidentemente, y todo el mundo yo creo que se alegra de estos más de 500 presos que van a ser excarcelados. Y esa palabra es clave, porque no van a ser liberados. No son liberados. Yo he estado hablando con los familiares de los presos. En primer lugar, estos presos los están dejando salir con una licencia extrapenal. Y les están diciendo claramente que si siguen haciendo lo que ellos llaman contrarrevolución o que si siguen hablando contra el régimen, los van a volver a encarcelar. Le están diciendo también, imagínense ustedes, hay más de 1.100 presos políticos y hay más de 500 que dijeron que van a ser liberados o excarcelados. Ahora la pregunta, ¿cuánta crueldad no puede haber en este hecho de tener a 1.000 familias en este momento pensando si mi familiar va a ser uno de estos 500 beneficiados o no? Tremendo, ¿no? Para ponerlo en contexto. Y te quería preguntar, Emilio, por ejemplo, han salido investigaciones en Miami Herald, 4.200 millones de dólares en las arcas de Gaesa. Otras investigaciones también del dinero que Gaesa hace en Angola, etcétera. Ahora este dinero va a poder ingresar en el sistema financiero norteamericano al quitarle todas estas sanciones al régimen cubano. Yo no creo, todavía eso es muy prematuro. Además, pero no solo ese dinero, el mayor dinero que tienen ellos es el dinero que se roban de los médicos, que son 70.000 millones de dólares en 15 años, que no se sabe dónde está ese dinero,
porque parte de ese, porque es un volumen muy grande, estamos hablando de 108.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 millones han usado en la construcción de nuevos hoteles y otros 69.000, casi 70.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Probablemente estén afuera, en las empresas de ellos que tienen fuera. Entonces, y la cantidad de dinero que deben tener de producto de otros negocios, como tú mencionas, los médicos en Angola o el propio turismo y otros negocios oscuros que tienen con Venezuela, etcétera, etcétera. Eso está en paraísos fiscales escondidos. Eso no creo que eso pueda entrar aquí hay muchas, ¿cómo decirte?, barreras para que eso suceda. Sí, la cuestión de quitar a Cuba de la lista de países que soportan el terrorismo y eliminar la lista esta de sociedades o entidades restringidas no es una bandera blanca para que ellos puedan llegar así de pronto y empezar a hacer negocio, ¿no? Eso requiere un proceso y como tú sabes, los bancos norteamericanos son reacios a hacer negocio con empresas cubanas. No existe ninguna posibilidad de transacción alguna entre un banco cubano y un banco norteamericano. Por lo tanto, eso todo queda en la parte política, ¿no? En el simbolismo político de lo que representa esta medida, que en realidad no es un espaldarazo al pueblo cubano, ni mucho menos. Simbólicamente representa abrir las puertas de nuevo a Gaesa y al régimen cubano. En un momento, en el momento más vulnerable de su historia, en el momento que estaban a punto o que todavía están a punto de quebrarse. Lo que falta es nada para quebrarse. Ahora, el tema del título 3. Biden ha hecho lo que hicieron todos los anteriores presidentes norteamericanos, excepto Trump. Suspender el título 3 de la ley Libertad o la ley Helms-Burton, como también se conoce, que ya hay varias demandas en tribunales norteamericanos por propiedades confiscadas por el régimen cubano. Sus propietarios que viven en los Estados Unidos están demandando a empresas que tienen negocios con el régimen cubano y que están traficando, es la palabra que se usa técnica, con estas propiedades que fueron expropiadas o robadas por el régimen cubano. ¿Qué mensaje envía eso? ¿Podrá enviar esto una señal de aliento a los que quieren invertir en Cuba? Bueno, parece que ese es el objetivo, ¿no? Obviamente el régimen cubano puso eso como condición de liberar a los presos. Hazte cuenta que en los últimos 4 años la inversión en Cuba ha sido cero inversión. Entonces, tampoco creo que eso va a abrir las puertas a que vaya corriendo un montón de inversores a invertir en Cuba, porque ahora mismo los inversores que ya están ahí la están pasando muy mal. Incluso están teniendo problemas serios con el gobierno cubano. Ellos han sido expuestos a un corralito financiero que hace más de 4 años no pueden repatriar su capital. Están produciendo al mínimo. Otros han casi cerrado. Entonces no creo que eso vaya a generar una avalancha para llamar la atención a la carrera de muchos inversores. Cuba se ha convertido en uno de los destinos de inversión de más alto riesgo en el mundo. Así que nadie va a ir a poner el dinero ahí, ni siquiera los rusos ni los chinos han puesto dinero para invertir en Cuba. Y sin embargo, ves América Latina llena de millones de dólares de inversiones chinas. Entonces, eso no va a pasar en Cuba. Y probablemente, cuando llegue la administración Trump, lo más probable, no puedo asegurar, pero lo más probable es que todas estas medidas vuelvan a su sitio anterior. De hecho, hay varias citas en un artículo que salió publicado en Político y que justamente pues habla de este tema, ¿no? De qué va a hacer la administración Trump. Y, por ejemplo, Mauricio Clever Carón, un cercano al quien pudiera ser el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, y próximo enviado de Trump para América Latina, dijo que la administración Biden podría ver esto como algo para fastidiar, para molestar a Rubio, pero ellos se reservan la última risa, es lo que ha dicho Clever Carón, y dijo además que la administración Trump probablemente no solo reimpondrá estas sanciones, sino que las iba a hacer más grandes y más duras con efectos más amplios que la anterior. Entonces, son declaraciones que van saliendo ahora de personas cercanas al entorno de Rubio, al entorno de Trump, y que también pueden dar idea de lo que puede venir después del 20 de enero.
Emilio, ¿algo más que quieras agregar? No, yo creo que al final yo diría que es una estúpida medida, que al final lo que hace es convertir a la administración Biden en la peor de la historia de este país, con todo lo que ha pasado en este país en los últimos 4 años, no solo con el tema de Cuba, con el resto de lo que ha pasado en política exterior, en política doméstica, en todo. Entonces, esto es una guinda al pastel de todos los errores y todas las estupideces que ha cometido este gobierno. Muchas gracias, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI. A todos ustedes que nos han estado sintonizando, les agradecemos que puedan compartir este video, por supuesto, dejarnos sus comentarios, qué opina acerca de todo esto. Los vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo también sus puntos de vista. Gracias, Emilio. Gracias.